Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están esas gargantas? Bien, buenas noches a los hermanos que están en la virtualidad también. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy que se titula Avanzando hacia la meta. Voy a sacar mi celular porque aquí tengo mi Biblia de la NBI. Quiero empezar leyendo un versículo de esta Biblia que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Avanzando hacia la meta, el tema de hoy. Dice en la traducción NBI: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. En este momento, Señor, al abrir tu palabra y a poder escuchar tu voz, Señor, te pido que nos ayudes a estar atentos a ella, nos libres de toda distracción y que en este día podamos darte las gracias, Señor, por todas esas fases o lugares que tú en este año nos hiciste pasar, para nosotros quizás malos o buenos, pero para ti, Señor, todas las cosas son buenas, Señor, para nosotros, tus hijos, porque dice tu palabra que aquellos que te aman a ti, Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes a poder hacerlo de una manera sencilla, en la dependencia de tu Espíritu, para que podamos ser edificados todos, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, nuestra lectura, vamos al Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar acerca de la gratitud, la clave para avanzar en la carrera hasta llegar a la meta, que es Cristo, que es la madurez espiritual para cada uno de nosotros. Y recién me reí un poco porque cuando veníamos aquí, hemos bajado del auto, a Nina, no sé a dónde anda, me dice: Martín, vos has enseñado también cuando la Argentina ha sido campeón de América, me dice. Y es verdad, yo me había olvidado. Y bueno, ahora estoy nuevamente aquí. No me tomen por cábala, ¿no? Bien. Y vamos a ver 5 lugares de gratitud en la vida del profeta Elías. Primera de Reyes, hemos dicho, capítulo 17. Y para empezar hablando de Elías, vamos al contexto un poco. El pueblo de Israel se había apartado por completo de Dios. Habían pasado más o menos 7 reyes. Todos dicen que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y el último rey, el rey Acab, a donde se lo nombra aquí, dice que ha hecho peor que todos los reyes que han seguido. O sea, era tan grande la maldad del pueblo de Israel que se había apartado, se había olvidado del Señor. Ya el pueblo ni se acordaba de Dios. Decían como que Dios había muerto ya. Habían hecho lugares, habían adorado al dios Baal, habían creado becerros, en los bosques frondosos de ahí de Israel habían creado santuarios y adoraban y estaban muy alejados de Dios. Pero aquí el Señor, en esta total depravación del pueblo de Israel, levanta un hombre que no sabemos de qué tribu era. Levanta un hombre que no sabemos quiénes han sido sus padres. Levanta un hombre, dice el versículo 1, para empezar. Entonces Elías Tisbita, o sea, era de Tisbet, que era uno de los moradores de Galad. Dice que esa región de Galad era caracterizada por bosques. Dice que era un hombre solitario, lleno de montañas, a donde había personas que la mayoría eran trabajadores, toscos, solitarios. Y Dios levanta a ese hombre para hacer resucitar a una nación que estaba muerta.
Y vamos a ver nosotros en esta noche, avanzando hacia la meta, 5 lugares de gratitud en la vida del profeta Elías. Me ponía a pensar muchas veces que en la carrera de nosotros, en la carrera de la vida cristiana, en este año haciendo un balance, hay personas que le han ido muy bien en este año, pero también hay personas que no ha sido tan bueno el año. Han tenido sus lugares de flaqueza, sus lugares altos, sus momentos buenos, sus momentos malos. Quiero que en esta noche podamos dar gracias a Dios, mirando la vida de Elías, un hombre de Dios. Podamos dar gratitud. Y vamos a ver el primer lugar, que es el arroyo de la provisión. Dice el versículo 2 del capítulo 17: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La gran tarea del profeta Elías era ir a confrontar al rey, que era el rey Acab. Pero el primer mandamiento del Señor es: ve y escóndete en el arroyo de Querit. Y el primer lugar de gratitud en la vida de Elías ha sido el arroyo de Querit. Y lo traemos hacia nosotros, el arroyo de la provisión. Dios ha sido fiel este año en la provisión, ¿verdad? Es así. Aunque muchas veces nosotros hemos desconfiado del Señor, quizás en lo material, en las cosas de los alimentos, hemos desconfiado, pero el Señor ha sido fiel. Muchas veces nosotros hemos quedado sin recursos, pero hemos llegado a fin de mes. Quizás no había una comida bien preparada, pero el Señor nunca nos ha hecho faltar en la provisión. Nunca nos ha hecho faltar lo material, ni tampoco lo espiritual. Por eso en esta noche, hermano, hermana, tenemos que dar gratitud a Dios por ese arroyo de la provisión, ese lugar, ese momento a donde nosotros no hemos visto rebasados por los problemas de este país económicos, por la inflación que no para, pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Nosotros hemos quedado muchas veces sin recursos, y es ahí a donde hemos acudido a Dios. Dios siempre tiene que ser nuestro primer recurso. Estamos viendo el arroyo de la provisión. Segundo lugar, gratitud en la zareta de la prueba. Dice el versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo las cenizas y tráedmela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí vemos
otro mandamiento del Señor hacia el profeta Elías: vete a Sarepta. Y sabes, esa palabra Sarepta quiere decir lugar de refinamiento. ¿Por qué lugar de refinamiento? Porque en esos tiempos esa ciudad se caracterizaba por orfebres, aquellas personas que trabajaban en la fundición de oro y plata. Había muchos orfebres en Sarepta, de donde también allí era la esposa de este rey, era de Sidón. Eran gentiles que no conocían a Dios, y Dios los mandó allí a que lo sustente una mujer que no tenía nada, que tenía su último bocado, y dice que lo iba a preparar para que mueran de hambre, para que coman y se dejen morir con su hijo. Y es el gratitud en medio de la prueba. Muchos de aquí hemos pasado por pruebas este año, y el Señor también ha sido fiel. Vemos la primer prueba que pienso que Elías ha tenido es ver que Dios lo manda a un pueblo gentil para que sea alimentado no por un rey, sino por una mujer viuda que no tenía nada para comer. Anteriormente lo había mandado un arroyo, pero dice que el arroyo se ha secado por la sequía. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué Dios las hace, pero más adelante nosotros las entendemos. Y también en este año tenemos que dar gracias por las pruebas, hermano. Aunque nosotros muchas veces no entendamos la prueba. Hay una frase que dice: Dios no nos manda a que nosotros entendamos, sino que nosotros obedezcamos. A pesar de que a que nos parezca que todo va a resultar mal, Dios nos manda a que obedezcamos en medio de la prueba. Quizás este año ha tenido situaciones difíciles, quizás este año ha sufrido una pérdida, quizás este año ha sufrido la peor prueba de tu vida, pero ha sido con un propósito de refinar tu fe, de refinar nuestro carácter, porque dice que a través de la prueba, a través del sufrimiento, nosotros nos parecemos más al Señor. Dice más adelante, versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella ha obedecido al Señor, le ha dado lo poco que tenía en las manos del Señor, y el Señor lo ha transformado. Eso nos manda el Señor en la prueba, a que siempre lo pongamos primero a Él, y Él se va a encargar de todo. Dice el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Quizás este año también Dios te ha traído a la memoria pecados que tienes que entregar, pecados que tienes que confesar a Dios, pecados que tienes que dejar. Aquí esta mujer viuda se ha visto confrontada con el pecado. Esta mujer que no conocía a Dios. Este profeta que ha ido y la ha confrontado con su pecado. Pero no solamente esta persona, después dice que Elías ora para que el Señor resucite al hijo, y el Señor lo escucha y su hijo es resucitado. También trae a mi mente el hecho de que cuando nosotros entregamos al Señor, Dios nos recompensa de esa manera. Entregamos el pecado.
el profeta Elías ha sido utilizado para que esa mujer le sea devuelto su hijo, pero sobre todas las cosas para que conozca a Dios, porque esa mujer se ha convertido a Dios por medio del profeta Elías. Hemos visto primer lugar, dar gracias por la provisión. En segundo lugar, dar gracias por la prueba. Y en tercer lugar, dar gracias o gratitud en el monte de la congregación. Vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes, versículos 20 y 21. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué gratitud en el monte de la congregación? Dar gracias a Dios por las decisiones que vos has tomado con respecto a la consagración con el Señor. Quizás este año ha sido un año de consagración para el Señor. No sé qué áreas de tu vida vos has consagrado a Dios, o quizás áreas de tu vida que deberías consagrar a Dios. Como cristianos muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos con un pie en el mundo y con un pie en la comunión con el Señor. Y aquí el profeta Elías dice que ha reunido a todo el pueblo, a los profetas de Baal y de Acera de un lado y a todo el pueblo. Y ahí Elías lo confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a vacilar entre sus pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar de aquí y van a saltar de aquí? El Señor quiere consagración. El Señor quiere que vivamos solamente para Él, y no un pie en la iglesia y un pie en la comunión con el Señor. Dios quiere consagración. Quizás al terminar este año Dios está pidiendo eso, que consagres alguna área de tu vida, algún miembro de tu cuerpo. Vamos a ver el cuarto lugar, que es gratitud en el desierto del abatimiento. Vamos al capítulo 19. Vamos a ver lugares a donde Elías ha estado. Dice Primera de Reyes capítulo 19 del 1 al 4. Acab dio a Jezabel, esa era su esposa, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Gratitud en medio del desierto. En este año nosotros hemos vivido muchos desiertos. Quizás algunos de nosotros ha estado abatido. ¿Te has sentido solo, hermano? ¿Te has sentido abatido? ¿Te has hecho la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos? Ni un mensaje me han mandado. Qué pregunta difícil. Qué pregunta dura. Que un creyente pueda decir: ni un mensaje me han mandado. Quizás te has sentido abatido. Quizás te has sentido en problemas, en pérdidas. Quizás te has sentido ansioso o ansiosa. Quizás has tenido ataques de pánico con todo lo que esta pandemia ha dejado.
Quizás has sentido la necesidad de tener un amigo, un compañero, y no lo ha estado. Aquí el profeta Elías dice que se ha echado debajo de un árbol y deseaba morirse solo. Y también me hace acordar cuando el apóstol Pablo también se encontraba solo y decían, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo y me dio el valor y la fuerza para seguir. Quizás te sientes así, hermano. Has venido abatido aquí. Quizás hoy ha sido un día de festejo, pero para algunos ha sido un día doloroso. Un día donde no ha tenido paz en su corazón, a donde ha venido cargado, abatido aquí. Gratitud también por eso, Señor. Por eso, hermanos. Porque en medio del abatimiento, en medio de la soledad, Dios te dice, vos no estás solo. Siempre he estado ahí. Siempre he sido fiel, aunque muchos te dejen. Aunque dice su palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo eso Jehová me recogerá, estará conmigo. Ha sido un año duro quizás para algunos, pero Dios ha sido fiel. Dios nunca nos ha dejado solos. Gratitud en medio del desierto. Y por último, gratitud en el Horeb de la comunión. El Horeb es el monte de Dios. Dice el capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por último, gratitud en la comunión con el Señor. Ha sido un año bueno para algunos también, pero ha sido un año bueno, ¿sabes por qué? Porque ha estado en comunión con el Señor, ha estado en ese monte, ha estado a solas con Dios. Este varón, este profeta Elías, era un hombre solitario, pero aprovechaba esa soledad para estar con el Señor. ¿Cuánto nosotros debemos imitar a esa persona? En nuestros tiempos de quietud, en nuestros tiempos quizás yendo a la parada, yendo al trabajo, estando en el trabajo. Muchas veces estamos en el trabajo y tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para orar. Y nuestra mente divaga en vez de estar orando. Estamos conversando o viendo la televisión, o viendo la computadora o el celular. Y no estamos en comunión con el Señor. ¿Cuánto nos falta en esos tiempos de quietud, en esos tiempos en el trabajo, de acordarnos de Dios, de orar, de dar las gracias? De dar las gracias, hermanos. Quizás muchos de aquí, cuando terminemos la reunión, debemos acercarnos a los hermanos que quizás te han mandado un mensaje y te he dicho, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Levántate y dale un abrazo cuando termine la reunión a esa persona. A los pastores que han velado, a los líderes de grupo pequeño. Quizás, no te digo hacer un regalo. Levántate cuando termine la reunión, decirle gracias y dale un abrazo. Es lo que están necesitando. A los maestros, a las personas que han estado. Que sea un tiempo de gratitud. Y terminando dice, clave para un 2023 bueno, prosperado, solamente un versículo. Volvamos al capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa es la clave, hermano. La clave para un 2023
Prosperado para el Señor es estar en la presencia de Dios. Es decir, en este día tengo muchas cosas por hacer. Trabajo, familia, hijos. Pero voy a separar media hora con el Señor. Media hora con la palabra. Podemos poner música para orar. Cada día en la presencia de Dios va a hacer que todas las cosas se acomoden. Te va a llevar a la disciplina. Te va a llevar al éxito en la vida cristiana. Porque el éxito en la vida cristiana no son las emociones, son las decisiones para el Señor. Muchos hemos venido cargados. Termino con un versículo que dice en el capítulo 19. Versículo 7. Después que el Señor lo alimenta a Elías cuando estaba en el desierto, dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, que esta es la persona este es el Señor Jesús. El ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, largo camino te resta. No ha terminado todavía. Si piensas que este año ha sido malo, quizás has tenido pruebas, dificultades, quizás te sientes que no sirves para nada, quizás personas te lo han hecho saber, personas de tu familia, de tus amigos, o vos te has sentido así. Dios en esta noche te dice, largo camino te resta. Largo camino te resta. La clave, hermanos, es estar en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido confrontados, Señor, a dar gracias por las cosas buenas, Señor, que nos han pasado. Quizás algunos han estado en comunión con el Señor, han llevado almas para ti, pero hay también personas, nosotros, Señor, la mayoría, que no hemos sentido en pruebas, que no hemos sentido abatidos, solos. Pero lo bueno, Señor, de esto es que tú has sido fiel. Tú nos has acompañado, Señor. Quizás hemos pasado por ansiedad, ganas de no vivir, Señor. Tú has estado ahí, Señor. Tú has sido fiel. Porque tu amor es inagotable, Señor. Tu amor excede todo conocimiento, excede nuestro pensamiento. Y te damos las gracias también, Señor, por eso. Gracias por las personas que han estado. Gracias por las personas que han orado por nosotros. Por personas que nos han mandado un mensaje, que nos han animado, que nos han preguntado, Señor. Gracias por esas personas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros una persona llena de gratitud en nuestros corazones. Porque sabemos que esa es la meta. La meta, ser como Cristo, ser parecidos a Cristo. Pero también, Señor, sabemos que un día dejaremos de existir y estaremos cara a cara contigo para recibir nuestro premio, Señor, por el servicio a ti. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por todas tus bendiciones, porque eres un Dios de detalles. Gracias porque siempre has estado ahí, Señor. Seguimos avanzando a la meta, sabiendo y confiando, Señor, en lo que tú nos has dicho. Todavía no has terminado, Señor, con nosotros. Te damos las gracias por eso también. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.